Saludos. Hoy quiero hablar un poquito de los templarios, también conocidos como los caballeros del Templo de Salomón y los caballeros pobres de Jesucristo. Este libro me lo regaló un masón, me indicó que solamente se distribuía entre los miembros de la masonería y que fue escrito por un gran maestre masón o un masón que tenía una alta jerarquía. Para propósitos de la charla de hoy, vamos a asumir como correcto, como verdad, de que número uno, la persona que me entregó este libro es verdaderamente un masón. Número dos, que la persona que escribió este libro es realmente un masón de una bien alta jerarquía dentro de esa logia. Y número tres, que lo que escribió este autor en este libro, que se reparte exclusivamente en las logias masónicas, es verdad y es correcto. Cada vez que usted firme un cheque, debe recordar de que se atribuye a los templarios esta práctica de firmar un pedacito de papel para transferir fondos de su cuenta bancaria a otra institución o a otra persona. Recordemos que los templarios fueron la primera multinacional religiosa, militar y comercial de la antigua Europa. Eran comerciantes, eran banqueros, eran agricultores y eran militares. Si yo quisiera comparar lo que era la organización conocida como la Orden de los Templarios con alguna empresa del siglo XXI, tendría que mencionar el nombre de Carlyle Group, que es actualmente la corporación privada más grande del mundo, con bancos, con comercios y con ejércitos privados. Yo no voy a entrar en la historia de los templarios. Usted la puede leer en cualquier enciclopedia o libro que hable de estas personas. Pero sí voy a decir lo siguiente. Este libro pinta a los templarios como los verdaderos protectores de la genuina fe en Dios y en Jesús. En el siglo XII permitieron que los templarios tuvieran una fortificación en donde está el monte, que está la mezquita conocida como Al-Aqsa. Este es el mismo monte que tiene el Muro de los Lamentos y donde se supone que haya estado el Templo de Salomón. Pues se dice que los templarios, conociendo que allí había estado el Templo de Salomón, empezaron a hacer túneles buscando todas las riquezas que había dejado ese rey, y que en esa búsqueda encontraron algo muy particular. Como ustedes saben, se ha creado una leyenda de que los templarios son custodios del Santo Grial, de la copa donde Jesús bebió vino en la última cena. Pues este libro no habla absolutamente nada de eso. De hecho, aquí el grial es otra cosa. Y hacen un relato de que
debajo del templo de Salomón se encontraron unas piedras de poder y que una de ellas levitaba. Hasta usan una frase llamada la montaña de Onix, y de hecho esto que tengo en mi mano es una bola de Onix. Según este libro, el Grial son estas piedras de poder. Esta piedra que levitaba, que flotaba en el aire, encontrada por los templarios y que hoy en día no se sabe dónde está. Aunque la leyenda está indicando, y es la leyenda moderna de los autores del siglo XX, que dicen que el Grial está en alguna parte de Escocia o escondido en alguna parte de España. Pero aparentemente no es una copa, es una piedra de poder. Y déjenme leerle aquí una oración para que no digan que me estoy inventando lo que estoy diciendo. Declara que los templarios lograron ser custodios de dicho objeto de poder. En su interior, una piedra flotaba, encontrándose esta joya en un área en el Mont Salvat de los templarios, sobre el monte de Onix, y donde está la piedra llamada el Grial. Así que si el Grial era una piedra de poder que levitaba, que flotaba en el aire, una o varias, porque el libro no indica si se trataba de una sola piedra o si eran varias piedras. A veces habla en singular y otras veces habla en plural. Y de hecho, este libro hay que leérselo decenas de veces para poderlo entender, porque está escrito de una forma extremadamente complicada. Me pregunto si tiene alguna clave que solamente los masones entienden. Si estas piedras de poder que encontraron los templarios en el templo de Salomón flotaban, levitaban en el aire, ¿acaso eso no es igual a lo que conocemos como antigravedad? Y por lo tanto podemos hacer una pregunta un poco alocada. Debajo del templo de Salomón estaría sepultado una nave espacial. Medítenlo. Es curioso que en este libro la palabra masón aparece en la página que habla del juramento templario. Y lo voy a leer. Al final de la ceremonia se arrodilla y es armado caballero por el gran comendador, el cual dice: te armo caballero masón. Curioso, ¿verdad? Si esto es correcto, los templarios juramentaban como masones. Este libro también contiene un párrafo dedicado a qué es lo que le pasaría a un templario si trata de salirse de la orden. Y voy a leer estas líneas.
y que si lo violare, que le ascierren el cráneo en 2 partes con una áspera sierra, sea quemado por los abrasadores rayos del sol, y el cráneo inmolado en honor de San Juan de Jerusalén, quien fue el primer fiel soldado y mártir de nuestro Señor Jesucristo. Así que una vez uno era templario, no había marcha atrás, aunque también el libro menciona de que uno podía ser expulsado de la orden, pero aparentemente voluntariamente uno no podía salirse de ella. Este libro también indica de que algunos templarios eran esoteristas, o sea, que practicaban o investigaban diferentes misterios. Tal vez estos templarios se unieron a los Rosacruces después. Lo que podemos decir es que no solamente eran banqueros, soldados y comerciantes, sino también investigadores de diferentes misterios dentro de lo paranormal. Y naturalmente, como era una orden eclesiástica, entre los templarios tienen que haber habido exorcistas, tienen que haber habido especialistas en demonios y en los misterios del Averno. Lamentablemente, producto de la codicia del Papa Clemente V y el rey de Francia, Philippe IV, que deseaban tener control de todas las riquezas que poseían los templarios, un viernes 13 de octubre del año 1307, hicieron una redada con todos los templarios. Algunos los asesinaron en sus aposentos y otros fueron quemados en la hoguera. Es curioso que en el siglo XIV, cuando se determina de que la orden tiene que ser exterminada, en su lecho de muerte, en la estaca que había sido construida para quemar lo que es para mí el equivalente del Papa Templario. Porque tenemos que aclarar, este libro habla de una iglesia dentro de otra iglesia. Y esa iglesia dentro de la otra iglesia eran los templarios. Una iglesia más poderosa que la Iglesia Católica en sus recursos económicos. Y una iglesia que, como dije anteriormente, aparentemente era la verdadera protectora de la fe, según como está redactado en este libro. Pues este gran maestro templario ordenó en París que fuera amarrado con sus manos como si estuviese rezando y mirando hacia la iglesia de Notre Dame. Y según está escrito por las personas que fueron testigos de este evento, las últimas palabras de Moley antes de fallecer era una oración donde decía que las personas responsables por su muerte iban a fallecer próximamente, se iban a reunir con él en el más allá. Y un mes después falleció el Papa Clemente V. Y meses más tarde falleció el rey de Francia, Philippe IV. Esto se conoce como la maldición de Moley. En el año 2001 pasó algo muy bochornoso para la Iglesia Católica. Se encontró un documento extraviado en las bóvedas del Vaticano,
un documento firmado en el 1308, un documento que perdonaba y decía que las acusaciones contra los templarios eran falsas. Entonces nos tenemos que preguntar si este documento fue firmado en el 1308. ¿Por qué ejecutaron a Jacques de Molay en el 1314 en la hoguera en París? Quiero también indicar que este libro menciona que no todos los templarios fueron exterminados en el siglo XIV y de que algunos de ellos pudieron escapar y se integraron a los masones y a los grupos que iban a comenzar lo que conocemos hoy como la Orden de los Rosacruces. Así que, si eso es correcto, algunos de ellos sobrevivieron. Pero también este libro nos deja pensando en las siguientes dos preguntas. Número 1. ¿Dónde están las piedras de poder? ¿Dónde está la piedra llamada Grial que flota en el aire? Número 2. Debido a la juramentación que aparece en este libro, cuando uno se convierte en masón y va subiendo de grado, ¿en qué momento uno se convierte en templario? Piensen en lo que acabo de decir. Con esto yo termino mi presentación de hoy. Espero que haya retado las neuronas de su cerebro. Y nos vemos en el próximo programa.